Hola a todos y bienvenidos a un nuevo entrenamiento para activar al máximo vuestro metabolismo. No nos hace falta nada más que una colchoneta, os pido que tengáis cerca, o una esterilla, algo en lo que podamos tumbarnos en el suelo. Y nada, muchas ganas de activar el cuerpo para trabajar al máximo posible de grupos musculares. Así que sin más dilación, comenzamos. Vamos a un lado y a otro, cruzando por delante. 1, 2, 3, marco con el talón. Marco con el talón. Eso es, vamos cogiendo el ritmo, calentando. Muy bien, podemos ir dando los pasos un poquito más amplios o un poquito más pequeños. Cada uno según su nivel. Es apta para todo el mundo, solo 20 minutos para trabajar y dejar la máxima activación metabólica. Que podamos, sin dar saltos, fijaros, vamos a ir introduciendo los brazos, subimos, venga, flexionamos los bíceps, apretamos los puños, eso es, muy bien, fenomenal, muy bien, dos últimas. Fijaros ahora, abro, muy bien, eso es, muy bien, le damos amplitud de movimientos para calentar, fenomenal, estupendo. Vamos a pasar ahora a abrir el pecho. Abro, 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 abro y abrazo. Abro y abrazo. Venga, cada vez un poquito más de amplitud. Eso es. Muy bien. Venga, vamos a por las tres últimas. 1, 2 y 3. Muy bien, recuperamos la marcha. Y ahora fijaros, subo y bajo. Eso es. Hacemos intentona de tocar el pie, quien pueda, que se agache un poquito más, a tocarlo. Arriba, abro bien y abajo. Y abajo. Eso es. Muy bien. Venga, ya van subiendo un poquito las pulsaciones. Fenomenal. Fijaros ahora, cambiamos. Vamos a tocar codo, ahí, codo, rodilla. Eso es. Muy bien. Lado a lado y aprieto el abdomen, bien contraído, eso es, ahí, eso es, trabajamos el oblicuo, codo a rodilla, cambios de peso solo, nos saltamos, muy bien, última, ahora tocamos la parte interna del pie, muy bien, fenomenal, eso es, muy bien, vamos a por esas cuatro últimas, 1, 2, 3 y 4. Ahora pasamos por atrás. 1, eso es. Muy bien. Eso es. Estupendo. Muy bien. Fenomenal. Dos últimas. 1,
y 2. Y ahora fijaros, me paro, hago como una sentadilla, me paro, eso es, acompaño el movimiento con los brazos, ¿vale? Taloneo y trabajo ahí el cuádriceps. Venga, lo vamos a trabajar ahora más intenso. Me paro, muy bien, venga, 2 últimas, 1 y 2. ¿De acuerdo? Abrimos bien las piernas, cogemos la posición de sentadilla de sumo y ahora, ahí, levanto alternativamente los talones. ¿Lo veis bien? Ahí. Eso es. Muy bien. Venga, notamos que los cuádriceps van quemando un poquito. Ahora con los dos a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien. 2 pies a la vez. Venga, levantamos los talones bien. Apretamos. Espalda recta, escápula cerrada, siempre atrás. Y ahora nos quedamos aquí y hacemos unas sentadillas ahí, bajitas, cortitas. ¿Vale? Despacito. Ahí. Eso es. Que pique bien el cuádriceps. Muy bien, lo vamos a relajar enseguida. Aguantamos un poquito más. Fenomenal. Vale, muy bien. Relajar un poquito las piernas. Estirarlas, hacemos un poquito de marcha. Y nos preparamos para el siguiente bloque. Bueno, pues ahora, como hemos dicho antes, que nos iba a hacer falta una colchoneta, yo la tengo por aquí cerquita, la traemos, podéis ir a cogerla, ¿de acuerdo? Donde la tengáis, y nos vamos a poner ahí, de rodillas, ¿de acuerdo? Ponemos aquí y vamos a trabajar los oblicuos, ahí. Muy bien, giramos. Venga. Levantamos con el oblicuo. Muy bien. Hacer fuerza bien con el músculo oblicuo abdominal. ¿De acuerdo? 2 últimas. Eso es. Cambiamos. Manos detrás de la nuca. Y ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, bajando. Respirar bien. Dos últimas. ¿De acuerdo? Nos ponemos posición de gato a 4 patas, ¿de acuerdo? Y vamos a elevar brazo y pierna contraria. Ahí. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlos dinámicos. Tratamos de aguantar un poquito, como un segundo arriba, lo justo para que estabilicemos bien. Lo que queremos es implicar toda la musculatura del core, el glúteo por supuesto contraído y atrás, pierna estirada y brazo, el codo en semiflexión. ¿De acuerdo? Ahí vamos alternando, cambio, cambio, hago así un poquito lateral, que me veáis, ahí. Eso es. Muy bien. Venga, fenomenal. Guardar el equilibrio. Si os desestabilizáis un poquito, no os preocupéis. Venga, vamos a por las 2 últimas. La última me queda un poquito. Quedaros ahí.
contrario, ¿de acuerdo? Entonces, quien pueda que la haga arriba, se trata de que hagamos ahí, tratando de mover lo mínimo posible el tronco, musculatura del core contraída, y quien no pueda, que le cueste mucho, espalda recta y aquí con las rodillas apoyadas, ¿de acuerdo? Yo la hago arriba, ahí, eso es, mínimo movimiento que tengamos de tronco, muy bien, de acuerdo, es un poquito intenso, lo dejamos ahí. Ahora, en la misma posición, vamos a tratar de desplazar un objeto, valdría simplemente la botella de agua o cualquier otra cosa que tengáis, y si no, simplemente imaginarlo, ¿vale? Para trabajar un poco más la musculatura oblicua, pues hago la plancha, quien pueda arriba, quien no abajo, y vamos a desplazar el objeto, ¿vale? Lo cambio de sitio. Eso es. Muy bien. ¿De acuerdo? Quien no pueda, aquí abajo, que lo cambie. Eso es. Muy bien. ¿Vale? Venga. Un poquito de algunos ejercicios un poco más de tonificación, más intensos. Ahora nos ponemos... Nos tumbamos, hacemos un puente, levantamos las caderas, ¿vale? Pero a la vez que subimos vamos a quitar. Es levanto, quito un pie, estiro, levanto, a la vez, fijaros, quien tenga que descansar abajo, que descanse, pero el glúteo debemos intentar que no toque el suelo. Sí que haya acercamiento, incluso que lo toquemos un poquito, pero no que descanse. Ahí, eso es. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Glúteo bien apretado. Arriba. Cadera arriba. Eso es. Fenomenal. Ya que estamos aquí, nos quedamos 90 grados. Y bajamos una pierna, subimos, trabajamos el abdomen, 90 grados y en misma posición, desplazo hacia abajo, no llego a tocar el suelo, o si lo toco muy poquito, ¿de acuerdo? Aprieto bien el abdomen, eso es, notaros cómo tiene que activarse toda la musculatura. Muy bien, vamos a por las últimas. Perfecto. Última, ¿de acuerdo? Muy bien, levantamos, con cuidado, despacio. Muy bien, relajamos un poquito. Separamos la colchoneta, ¿de acuerdo? Para ahora seguir con el siguiente bloque. Retomamos los movimientos aquí arriba, ¿vale? Empezamos suave, se nos vaya centrando otra vez la cabeza aquí arriba, ¿vale? Agachamos poquito a poco, ¿vale? Hacemos una especie de U, abajo y arriba, eso es, cada vez un poquito más amplia, muy bien, eso es, muy bien, punteo un poquito detrás, me agacho, punteo atrás. Eso es. Fenomenal. Vale, ahora nos vamos a ir arriba. Arriba. Eso es. Muy bien. Venga, hacemos 3 más arriba. 2. Y ahora bajitas. Otra vez bajitas. Venga, muy bien. Fenomenal. Trabajamos mucho cuádriceps, glúteos. Punteamos también con el gemelo. Vamos arriba. 3, 2,
y 3. Y ahora bajitas. Ahí. Venga, muy bien. Hacemos 2 arriba, arriba. 1, 2 y bajitas. Y vamos a acabar con una última arriba, arriba y bajitas. Muy bien. Fenomenal. Ahora, vente conmigo hacia adelante. 1, 2, 3 y tocamos. Tocamos la punta del pie. 1, 2, 3, toco. 1, 2, 3, 2, 3, 3. Eso es, en el sitio, unos pasitos cortos. 1, 2, 3, 3, taloneo para tocar con la punta ahí. Eso es. Muy bien. Fenómeno. Acompañad bien. Movimiento de brazos. Pasitos cortos. Delante y detrás. Muy bien. 3 últimas. Delante 1, 2 y 3. Diagonal. 1, 2, 3. Marco. Atrás. Marco. Delante, detrás. Delante, detrás. 2, 3. Me quedo quieto ahí marcando. Eso es. Aprieto el abdomen. Rodilla arriba. Mantengo el equilibrio. Core contraído. Venga, eso es. Fenomenal. Vamos a por las 4 últimas. 1, 2, 3 y 4. Al otro lado, diagonal. Eso es. Muy bien. Delante, detrás, acompaño con los brazos. Venga, no hay vuelo, no hay mucho impacto. Muy bien. Venga, vamos, fenomenal. 2 últimas. Y ahí me quedo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a sentadilla a un lado y a otro, ¿vale? Un lado, abro y a otro. Eso es. Muy bien. Acompaño, brazos atrás, escápulas cerradas, el culo viene en pompa atrás. Hago la fuerza en los talones, en la parte trasera. Eso es. Muy bien. Venga. Hacemos un poquito rápido, estamos terminando. Muy bien. Fenomenal. Eso es. Vamos, que lo tenemos. Muy bien. 2 últimas. 1 y 2. Muy bien. Zancada atrás. Ahí. Eso es. Muy bien. Arriba los brazos y abajo doy una palmada. Fenomenal. Eso es. Muy bien. Ángulos no enterrados. Fenómeno. Venga, que lo tenemos y terminamos. 2 últimas. Muy bien. Para terminar, si queremos activar más el metabolismo, imaginaros una línea imaginaria en el suelo, un palo o en la línea de una baldosa. Caminamos delante, pasamos delante y detrás de la línea. Primero con pie derecho, siempre delante, derecho, izquierdo delante, derecho, izquierdo detrás. Venga, le voy dando velocidad. Esto es para terminar, para subir el pulso. Activar un poquito más, porque sé que ya termino. Venga, acompañar bien con los brazos. Vale, vamos a pasar ahora izquierdo delante. Ahora el izquierdo pasa primero. Venga, que terminamos. Tenle un poquito de velocidad. Para dejarlo ya. Vamos, 5 segundos. Lo dejamos. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí.
por haber trabajado el cuerpo, por haber cuidado de él. Vamos a relajarnos un poquito. Coge aire. Fenomenal. Vamos a estirar un poquito el cuádriceps, ¿vale? Que lo hemos solicitado bastante ahí con algunas sentadillas. Muy bien. Felicidades por haber hecho otra sesión de entrenamiento que te haga más ágil, más dinámico, más enérgico. Que tengas toda la movilidad posible, más funcional, independiente a la hora de realizar todos los movimientos. Y si no puedes, pues poquito a poco, seguro que con insistencia harás por poder. Trata de trabajar siempre a tu ritmo. Estiramos ahí un poquito. Muy bien. Pues lo dicho, enhorabuena. Ahora te cuento un hábito saludable y una receta para que acompañes con el ejercicio. El consejo de salud de hoy, relacionado con la alimentación, te digo que cuides mucho la masticación, que procures masticar cada bocado de forma lenta, consciente, porque eso te hará que tus digestiones sean muchísimo mejores. Hay una gran cantidad de gente con problemas de digestiones, de ardores, de reflujos, muchos gases. Entonces, al masticar la saliva generamos una serie de enzimas que se unen a los jugos gástricos para descomponer los alimentos. Así que no solo tendrás menos molestias, sino que conseguirás asimilar al máximo los nutrientes de aquellos alimentos que estés tomando. Así que dedica tu tiempo para comer, evita distracciones. Un consejo a la gente que come muy rápido por las prisas, por el estrés, es que tarareen un estribillo de una canción que tengan ese momento que les guste, ¿vale? Que lo hagan mentalmente y que el estribillo dure durante la masticación de cada bocado, ¿de acuerdo? Este es un buen consejo para que comáis un poquito más despacio y os aprovechéis al máximo de los nutrientes de aquello que estáis comiendo. Así que ahora solo me queda dejaros la receta para que complementéis vuestra vida y hábitos saludables. Y nos vemos en el siguiente vídeo.